Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo. Masajes JP, caricias para tu alma. Todo está listo para presentar un nuevo episodio de su programa favorito, Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Bienvenido a su programa Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez. El programa de hoy, como hemos mencionado, es muy interesante e importante, y para ello tengo un invitado especial como es el neurólogo Juan Miguel. Juan Miguel, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, doctor. Bien, bien. Gracias a ustedes, gracias a la radio, gracias al productor y a todo el personal que está presente. Gracias por la invitación. Excelente. Vamos a tratar un tema interesante en el próximo bloque. Pero antes de entrar en materia, como estamos acostumbrados todos los radioescuchas y los que nos ven por el canal de YouTube, vamos a quitarle el título al doctor Juan Miguel y vamos a llamarlo Juan Miguel solamente. Y vamos a indagar un poco del lado humano de Juan Miguel. Como ustedes saben, la idea es resaltar esa personalidad, esa parte humana que muchos desconocen, los pacientes, los familiares, desconocen de su médico. Saben toda la trayectoria profesional, pero no saben cómo es Juan Miguel cuando se quita su bata. Juan Miguel, ¿tú eres larense o eres barquisimetío? Bueno, yo nací en Carúpano, igual que mi padre, soy de origen oriental, pero criado toda mi vida en Barquisimeto. O sea, al año y medio, 2 años máximo, me trajeron a Barquisimeto. Mi papá era profesor de la universidad, daba clases en Carúpano y le piden y lo trasladan a la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, donde él se convierte en uno de los fundadores de la Escuela de Ciencia y Computación de nuestra alma mater de aquí de Barquisimeto. Y bueno, desde ahí me considero guarimetido. Así es, sí. Igual que yo, somos barquisimetíos, pero ya tenemos la nacionalidad guara. Así es. ¿Nombre de tu padre y tu madre? Mi papá Juan Miguel García Mata, mi madre Maritza Goyo de García. Okay. Sí. Tú eres producto de esa unión. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanas, una mayor, una menor. La mayor es Arianna, la menor Ileana, abogado la mayor y politólogo la menor. ¿Tú eres el del medio? Yo soy el sándwich, sí, correcto. Sí. ¿Qué ventaja para ti ha sido el del medio, el sándwich? Mira, el sándwich tiene la ventaja de que pasa desapercibido, porque el mayor es el responsable, el menor es el pagapeo, el pagaplato, y yo paso desapercibido, además de que era el único varón también, entonces era todavía me dicen juguetonamente, el chiche de la familia, porque era el consentido de mis abuelos. Sí. Qué bueno. Vamos a tu infancia. Esos años más o menos nos remontamos en los 70 o en los 60. 70. En los 70, ¿qué jugaba Juan Miguel en los años 70? Mira, yo era un niño bastante introvertido, en el sentido de que me gustaba mucho jugar solo. Me gustaba investigar en el patio, subirme a los árboles, buscar animales, coleccionar chicharras, coleccionar lagartijas, las diseccionaba, hacía estudios anatómicos. Sí, me llamaba mucho la atención la parte biológica de la naturaleza. Era un ávido, era fanático de Jacques Cousteau, de los programas de la fauna. Paseaba bicicleta la mayor parte del día en vacaciones, bicicleta para arriba y para abajo. Qué bueno, excelente. ¿Qué te motivó a ti a estudiar medicina? Bueno, ese interés por la anatomía desde pequeño me llamaba mucho la atención las ciencias. Yo me interesé mucho por la forma, cómo se movían los animales, cómo eran por dentro, y sí, los diseccionaba, los atrapaba, los observaba mucho, así de la mano de los programas de ciencia de la televisión. Era uno de los pocos fanáticos de la televisión del Canal 5, que da muchos programas educativos. Entonces, desde entonces siempre me gustó la anatomía, la forma de los seres vivos. Entonces siempre me había interesado por eso, y de hecho, una vez que entro a la escuela de medicina, yo me hago
disector primero, preparador docente de anatomía, y llegué a ser profesor de anatomía en la escuela de medicina por ese interés de la anatomía primero de animales, ahora de la anatomía humana. Y bueno, desde siempre supe que iba a estar ligado a la ciencia. Qué bueno. Vamos a hacer preguntas cortas con respuestas cortas relacionadas a tu personalidad y la parte personal. ¿Color favorito? Azul. ¿Color que no te gusta, no te colocarías porque no va con Naranja. tu personalidad? Ok. ¿Comida favorita? Pescado. Pescado. Pescado frito. ¿Alimento que no comerías porque no lo toleras? Pepino. Ok. Ensalada de pepino. ¿Aroma o fragancia que te traiga algún recuerdo? El hígado encebollado me recuerda a mi abuela. Sí, la comida de mi abuela era espectacular y esa era una de mis comidas favoritas. Okay. ¿Perfume favorito? Mira, el que usa mi esposa, pero no sé cuál es el nombre, yo se las compro, creo que es Fantasy, se llama, algo así, es una pelotica roja que trae unos brillanticos. Bueno, ya saben, los seguidores y todos los pacientes del doctor, busquen un Fantasy, sí, o un frasquito que sea rojo con una pelotica brillante. Uno brillantico. Una brillantico, muy bien. ¿Eres fanático del cine o de las series? Ambos, sí, desde joven, incluso desde que era estudiante universitario, acostumbraba a ir a los cineclubs, iba a Charles Chaplin, a la Amabilis Cordero, al de colegio de ingeniero. ¿Y qué género te gusta? Me gustan todas las películas que no sean superficiales. Me gusta el cine independiente, y todos los festivales que hacían cine ruso, cine belga, cine francés, todo me gusta mucho el cine, y actualmente le estoy dando mucho valor a las series porque sí, hay muchas series valiosas, muchas series interesantes, hay unas que solo entretienen, pero hay otras que tienen bastante contenido. ¿Cuál fue tu última película que viste? La última película que vi, recuerdo la última serie, mira, acabo de terminar una serie coreana que se llama La Gloria, que está en Netflix, que la vi por casualidad, dije voy a ver qué tal es Corea, qué tal produce Corea. Está haciendo buena serie. Y mira, me sorprendió para muy bien la serie, las actuaciones, los niveles de actuación son fenomenales, así que la recomiendo, se llama La Gloria. Toca un tema interesante acerca del bullying, del abuso de las clases sociales y de la venganza. Qué bueno, interesante. ¿Te recuerdas cuánto fue y qué compraste con tu primer sueldo? Con mi primer pago de un oficio que tú realizaste. Lo que pasa, yo creo que lo primero que compré fue un anillo, un regalo para una novia. Porque mi primer sueldo era siendo estudiante, siendo preparador docente, fue mi primer sueldo, sí. Recuerdo que eran como 1.600 bolívares, que era plata para un estudiante, y además un estudiante a quien le daba todo, mi papá y mi mamá me daban de todo, entonces era realmente un sueldo del que yo podía disponer, y fue un regalo para una novia, sí, un anillo. Qué bueno, excelente. Vas caminando por las calles de Barquisimeto y te tropiezas con la lámpara de Aladino. ¿Sabes el cuento de Aladino? La frotas y te sale el genio. Yo soy tu genio y te digo, Juan Miguel, te concedo 3 deseos. ¿Cuáles serían tus 3 deseos y por qué? Mis 3 deseos, bueno, el primer deseo sería definitivamente un cambio de rumbo sociopolítico en el país. Okay. En segundo lugar sería, yo creo que reducción o abolición de las enfermedades más, digamos, que más golpean a la humanidad, como el cáncer. Okay. ¿Y tu tercer deseo? El tercer deseo sería seguir siendo feliz. Qué bueno. Bueno, espero que se te cumpla, claro que sí. Ahora nos vamos a montar en el carro de Volver al Futuro. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, por supuesto. Ok. Estamos montando el carro, nos vamos al pasado. ¿Qué época o qué civilización te gustaría vivir? Porque tú viviste la época de los 70 para acá, pero vámonos para atrás. ¿En qué siglo te gustaría quedarte y por qué? Realmente me gusta el siglo en el que estoy. Me gusta el siglo en el que estoy y estoy viendo avances científicos, avances sociales, avances que pensé que no iba a vivir.
De hecho, muy joven me sentí muy afortunado de ver la caída del muro de Berlín. Yo pensé que no lo iba a ver. La caída del comunismo, de la cortina de hierro. También presencié la apertura rusa, presencié la unificación de las dos Alemanias. O sea, esos son, digamos, hitos históricos que me siento afortunado de haber visto, haber estado en la época donde el hombre llegó a la luna y no ha vuelto. De hecho, estar en la época actual del telescopio James Webb, o sea, me parece un momento realmente interesantísimo desde el punto de vista de la ciencia de la cosmología, porque estamos, digamos, cambiando las ideas de lo que pensábamos que era el universo. Y realmente me siento muy afortunado de ver eso. Desde niño, desde muy joven, leí mucha ciencia ficción y he visto cómo todas esas cosas que yo leía en esos libros las he visto hacerse realidad. Falta el carro volador. Sí. Y ya está el carro volador, sí. Lo que es que no está en serie, pero ya existe el carro volador, que es como un dron gigante, sí. Un dron grandote, bueno, independientemente del mecanismo, si es antigravitacional o no, se eleva y vuela. Muy bien. Ahora nos vamos al futuro, 40 años más. ¿Cómo te ves tú con 40 años más y cómo ves al país con 40 años más? O el mundo. Bueno, me veo con bisnietos, nietos, por lo menos nietos y si acaso bisnietos. Okay. En mi casa con mi esposa, si Dios quiere. Ya retirado. Retirado, sí, quizá, si la fuerza me lo permite, dando clases, brindando, sí, algo del conocimiento que uno adquiere en el camino. Muy bien, nos montamos otra vez en el carro, ahora vamos para tu vida. ¿Qué momento de tu vida quieres revivir nuevamente? De tu pasado. ¿Qué momento de mi vida quisiera revivir? Sí. Bueno, yo quisiera revivir los momentos con mi padre, compartidos con mi padre, que ya no está, pero momentos en los que veíamos el béisbol, veíamos las grandes ligas, la final de las grandes ligas. Quisiera revivir eso. Ok. Vamos a la cama. ¿Duermes del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado, bueno, es mi derecha y es la izquierda viendo la cama de frente. Ok. ¿Con pijama o sin pijama? Sin pijama. Ok. ¿Arriba o abajo? De las dos. Ok. ¿Adentro o afuera? Adentro. Muy bien, sí, por la pandemia todo está adentro. Vamos a ver si empezamos a salir. Muy bien, bueno, como pudieron ver todos los que nos están escuchando y viendo, esta es la parte humana de nuestro invitado de hoy. Ahora en el próximo bloque ahora sí le colocamos el título al doctor Juan Miguel y vamos a hablar de un tema interesante como es todos los problemas cognitivos, los trastornos cognitivos, y de ahí vamos a hablar de lo que es las demencias y todo lo relacionado con este tema tan interesante en manos de un neurólogo importante de la ciudad de Barquisimeto. Bueno, nuevamente aquí estamos con nuestro invitado, el doctor Juan Miguel García, neurólogo, y el tema que vamos a tratar es los trastornos cognitivos. Para ello es el invitado especial. ¿Qué significa cognitivo? Cognitivos hace referencia a todo lo que son funciones cerebrales superiores. Entendemos como funciones cerebrales superiores, la más conocida de todas como es la memoria, el pensamiento, la ideación, la imaginación, y están ligados también a las emociones y a la conducta. Okay. Todo eso engloba la cognición. Muy bien. ¿Cuáles serían, yo sé que deben ser muchos, pero vamos a hablar de top 5, pues, de los trastornos cognitivos más frecuentes? Bueno, cuando hablamos de trastornos cognitivos tenemos que primero dividir dos grandes grupos, lo que son los trastornos cognitivos primarios y los trastornos cognitivos secundarios. Okay. Cuando hablamos de trastornos cognitivos secundarios, vamos a excluir los primeros, son todas aquellas alteraciones de estas funciones que mencionamos que se deben a disfunciones de alguna otra parte u órgano del cuerpo humano. Es decir, un paciente que está sometido a una diálisis renal porque tiene una insuficiencia renal, por supuesto que la acumulación de esos tóxicos en la sangre van a producir una disfunción cognitiva, pero no es el cerebro el que está enfermo en este caso, sino que sufre los embates de una toxicidad sanguínea por la disfunción de los riñones. Okay. Igualmente, cuando hay una insuficiencia hepática, una disfunción hepática, cuando hay una intoxicación medicamentosa o por sustancias,
cuando hay otras enfermedades que afectan al cerebro indirectamente. No estamos hablando de una demencia primaria, sino un trastorno cognitivo secundario A una patología. A una patología, como es, por ejemplo, el ejemplo más clásico de estas secundarias es la demencia vascular. El cerebro se enferma por culpa de los vasos sanguíneos que están obstruidos, cuyo torrente sanguíneo se ve disminuido y el aporte de oxígeno y nutrientes disminuye. Entonces el cerebro sufre por ese déficit, pero no es el cerebro en sí el que inicia la enfermedad, sino los vasos sanguíneos, el flujo sanguíneo cerebral. Okay. Entonces, aparte de estas que son las secundarias, entonces tenemos las primarias, que ya estaríamos hablando de las demencias propiamente dichas. Cabe destacar que la palabra demencia antiguamente se utilizaba como un definidor o un indicador de locura, y no es tal. La demencia no se refiere a un trastorno psiquiátrico, sino que se refiere a una disminución en esas funciones que acabamos de mencionar: memoria, ideación, planeación, cálculo, conducta social, conducta sexual. O sea, que abarca muchas más cosas que simplemente un tema de locura. No es un diagnóstico psiquiátrico. Sí, como tú ves siempre, trastornos mentales o pérdida de memoria es locura. Y todo lo reflejan en las películas, en las series. Así es. Claro, entendemos que uno entiende la confusión porque todo radica, digamos, en el cerebro. Es culpable de una disfunción cerebral, bien sea psiquiátrica o bien sea neurológica. Entonces, cuando hablamos de las primarias, que son las que las que más nos conciernen, estamos hablando de la más conocida, que es la enfermedad de Alzheimer. No es la más frecuente de las demencias. Hay otras demencias más frecuentes, como es la demencia frontotemporal o enfermedad de Pick. Tenemos también la demencia de cuerpos de Lewy. Tenemos la demencia de cuerpos de Lewy, la demencia de Pick, como se llama, ya se las mencioné, y la de Alzheimer. Son las tres más frecuentes, y la frontotemporal. Pero de las tres que mencionaste, la frontotemporal, la de Pick y la de Alzheimer, en frecuencia, ¿qué orden tiene? Sí, acá mira, en las estadísticas nacionales la más frecuente es la demencia frontotemporal. Okay. Mucho más frecuente que la demencia de tipo de Alzheimer o Alzheimer. Esa la vemos más en descendientes europeos, en pacientes con ascendencia europea, italianos, portugueses. Que por eso lo llaman el alemán. El alemán, sí. Y en Europa es muchísimo más frecuente. Y claro, nosotros recibimos esa influencia genética, pero cuando son más puros, o sea, más puros genéticamente hablando, entonces lo vemos con más frecuencia en pacientes extranjeros, o sea, de origen extranjero. En nuestro país es más frecuente las demencias frontotemporales y la vascular. Vascular hay dos tipos: vascular cortical, subcortical. La vascular, como ya se los mencioné, es una secundaria. Y de las primarias, la frontotemporal. ¿Y cómo está la población actualmente en Venezuela con esos trastornos de demencia? Mira, hay una gran incidencia de demencias, de trastornos cognitivos en nuestro país, además de que hay un subregistro, un subdiagnóstico y tratamientos inapropiados por falta de afinar el diagnóstico, como porque no funciona como algunas enfermedades donde hay un medicamento que sirve para todas. No, en este caso tenemos medicamentos que están indicados para un tipo de demencia y hay medicamentos que están indicados para otras y contraindicados también para algunas. Entonces, sí, estamos en un momento donde hay muchísimo trastorno cognitivo, muchísima desinformación y muchísima misdiagnosis en inglés, o sea, falta de diagnóstico preciso. Hay otro tema también que tenemos que abordar, que son las demencias por falta o por déficit alimentario, por déficit de nutrientes. Hay una gran desnutrición en el país. Todos sabemos la crisis que hemos sufrido en los últimos años, y esto ha conducido a un desarrollo, digamos, incompleto desde la infancia, adolescencia, aunado también a una falta de estímulo intelectual que estamos viendo desde primaria, desde preescolar, primaria, bachillerato y incluso a nivel universitario. Entonces todo eso, digamos, que afecta las funciones cognitivas. Y fíjate que has mencionado algo importante: la población
cada día se está afectando más y sobre todo los individuos jóvenes por la desnutrición o la falta de nutrientes. Y eso también se ve intrauterino, porque tú ves que las madres, que son madres edades muy precoces, que no se alimentan, no se controlan ese embarazo y por supuesto ese desarrollo neurológico de ese producto del embarazo conlleva a que más adelante va a desarrollar una demencia de la que estamos hablando. En este caso sería como una demencia carencial. Secundaria carencial. Secundaria o carencial. ¿Quiénes son más propensos a sufrir de estos trastornos cognitivos? ¿Los hombres o las mujeres? Bueno, ahí dependiendo, de acuerdo al tipo de trastorno cognitivo, a veces uno, a veces otro, y a veces por igual. En el caso de las demencias tipo Alzheimer, hay una mayor incidencia en las mujeres. Okay. La demencia frontotemporal es una incidencia mayor en las mujeres también, pero en la de cuerpos de Lewy hay más incidencia en hombres. Sí. Muy bien. Y en nuestro país el tema de la vascular son los controles cardiológicos, cardiovasculares, donde vemos pacientes que nunca se han tomado la presión arterial, que a los 60 años debutan con un accidente vascular, una isquemia, una angina, y dicen, no, yo nunca he sido hipertenso, y resulta que es que nunca se ha tomado la presión arterial y nunca hubo un registro, un diagnóstico. Sí era hipertenso, pero nunca lo supo hasta el momento de la emergencia. O si es hipertenso, no está cumpliendo a cabalidad su tratamiento. Sí, además se suma otro gran problema que estamos viviendo ahora, que es que hay mucho medicamento que no cumple con los estándares internacionales, donde están ingresando al país medicamentos sin la supervisión del Instituto Nacional de Higiene, sin registro sanitario y sin respaldo farmacéutico. Entonces están vendiendo cualquier cantidad de medicamentos que no tenemos ninguna certeza de que funcionan, de que sean efectivos. Yo recuerdo anteriormente que nosotros cuando recibíamos un laboratorio en consulta les pedíamos por delante que nos trajeran un estudio de bioequivalencia, primero que nada, para poder nosotros decidir probarlo. Y ahorita eso no existe. No, porque ya la figura de visitador médico no existe. Desapareció prácticamente. Y esos estudios hasta son desconocidos para muchos de ellos. Eso es. Ahora, porque ya no los hacen. Entonces hay enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, que no se están controlando adecuadamente y me están llevando a eso. Y por supuesto que sí, tienen un impacto en el cuerpo humano que conduce a un deterioro del sistema nervioso central. ¿Y el grupo etario? ¿Quién es el grupo etario más afectado en estos trastornos cognitivos? Mira, la demencia tipo Alzheimer clásicamente arranca a los 60 años. Clásicamente después de los 60, la frontotemporal sí puede iniciar antes, desde 45, 50 años, ya podemos comenzar a ver. Además, con esa demencia frontotemporal hay algo muy interesante, que los primeros síntomas, los primeros signos de este trastorno generalmente no tienen que ver con la memoria, sino con la conducta, con las emociones. Entonces ese paciente donde los hijos después de manera retrospectiva empiezan a contarte, no, si es verdad, a mi mamá le gustaba pintar, pero hace 10 años que no toca un lienzo. A mi mamá le gustaba la jardinería, pero llegó un momento que se ponía brava, tiraba las palas, tiraba todo, se molestaba y no sembraba más flores. Mi mamá de repente se puso con una celopatía con mi papá, una molestia, peleaba por todo, se molesta por todo. No estamos hablando de memoria, estamos hablando de temas conductuales. Y resulta que estos eran síntomas iniciales de una demencia frontotemporal o una demencia de cuerpos de Lewy, porque son las que inician con trastornos neuropsiquiátricos más que mnésicos, más que de memoria. Entonces, no, sí, hace 2 años se le empezaron a olvidar tonterías, cositas, y habían desestimado los otros síntomas. Y resulta que ya tiene 10 años cabalgando este trastorno. Esos síntomas de que la gente, por ejemplo, los lentes los tiene en la cabeza y busca los lentes como loca y después, ay, me dio cuenta que lo tengo aquí en la cabeza, o las llaves no las consigo, o un dinero lo coloqué y no sé dónde está. Sí, bueno, mira. ¿Signos y síntomas de...? No, mira, hay una línea muy delgada entre el olvido y el olvido y la inatención. Y para eso están los test cognitivos. Nosotros tenemos herramientas estandarizadas a nivel mundial, que no es que las inventamos nosotros, sino que las utilizan todos los neurólogos del mundo para trazar esas líneas delgadas entre lo que es un olvido fisiológico, lo que es un olvido por
secundario a envejecimiento y lo que es ya el paso siguiente, que son las demencias. Ok, nos queda un minuto de este bloque, pero vamos a sacar un poquito de provecho a este tiempo. ¿Cuáles serían los factores desencadenantes de los trastornos cognitivos? Generalmente siempre hay un antes y un después. Generalmente hay una, digamos, podemos decir que hay un impacto, un evento familiar, un evento personal que marca un antes y un después de los inicios o que son gatillos, son gatillantes del trastorno, como la viudez, el duelo de la viudez, el duelo, el síndrome de nido vacío, la jubilación. Yo siempre digo que el peor día del cerebro es el día de la jubilación. Si la persona lo asume como tal, como que ya se retiró. Y bueno, por supuesto hay otros eventos como accidentes vasculares extensos, donde ya es una demencia post-ACV, una demencia vascular. O sea, cuando esa jubilación te llega de manera inesperada, porque cuando tú la estás solicitando... No inesperada, cuando el paciente la asume y se retira de todo. Es decir, que no solamente deja el trabajo, sino que se dedica a quedarse sentado viendo televisión y no ya busca hacer otra cosa. Entonces el cerebro comienza, por supuesto, a optimizar su energía y a reducir las conexiones. Claro, no me necesitan y se apaga. Sí, así es. En este tercer bloque continuamos con nuestro invitado, el doctor Juan Miguel García, y quedó una pregunta en el aire que empezamos a desglosar, como cuáles serían los factores desencadenantes de los trastornos cognitivos. Hablamos de los duelos, hablamos del nido vacío, se habló de la jubilación y se habló de otros factores. ¿Cuáles serían otros factores? Bueno, el otro factor definitivamente es la edad. Porque cuando hablamos de un trastorno cognitivo primario, sabemos que está genéticamente determinado. Por lo tanto, esta genética indica que a cierta edad va a comenzar a dar síntomas de determinado trastorno cognitivo. Como ya les comenté, la demencia frontotemporal puede empezar incluso a los 40, 45 años. La demencia tipo Alzheimer generalmente inicia a partir de los 60, aunque hay un caso excepcional, no sé si lo leyeron en las redes sociales, donde en China diagnosticaron a un joven de 17 años con todos los criterios para diagnóstico de Alzheimer. Eso realmente nos tiene sorprendidos y un poco asustados, porque estamos acostumbrados a ver esto a partir de los 60. Las demencias del cuerpo de Lewy también están alrededor de los 60, 65 años, y las demencias vasculares también comienzan dependiendo de la intensidad, digamos, de la afectación vascular cerebral. Podemos comenzar a verlas mucho más temprano, entre 35 y 40 años, dependiendo de la afectación del cerebro. Ok, vamos con otros factores, el estilo de vida de la persona. Por ejemplo, los vicios. Sí, tiene que ver cigarrillos. Definitivamente, todo lo que aumenta el estrés oxidativo de nuestro cuerpo, es decir, todo lo que son tóxicos, van a acelerar la aparición e incluso pueden producir trastornos cognitivos. Estamos hablando del cigarrillo, sabemos que estamos cambiando aire por humo, por CO2, ¿verdad? Que es uno de los principales factores oxidantes. El alcohol, sabemos que el alcohol cambia y altera la química cerebral, altera las conexiones cerebrales a nivel de hipocampo, que es digamos que es la zona más importante y más relevante para fijar la memoria, y el hipocampo es particularmente sensible al alcohol. Claro, más la irrigación sanguínea. Más la irrigación, y sabemos, si todos hacemos el experimento clásico de que metemos un trozo de carne tejido en el alcohol, sabemos que lo deshidrata. Entonces, si el cerebro se somete a un proceso de deshidratación, deshidratación, por supuesto que va a sufrir alteraciones estructurales en su forma. El chimó. El chimó definitivamente. En Centro Occidente le gusta mucho. Sí, el chimó es lo mismo que consumir alcohol y tabaco. O sea, son sustancias, es una mezcla de alcohol con tabaco, por supuesto que se absorbe por tracto digestivo. Sí, porque acuérdate que la gente dice, no, es que yo lo mastico y lo escupo. No, siempre hay una absorción. Recuerden que tenemos medicamentos que son sublinguales. Yo no me lo tragué, pero es que la mucosa de la boca va a absorber todas estas sustancias. La mucosa de la boca absorbe todas estas sustancias y van de una manera más directa al cerebro que incluso siendo tragadas o inyectadas en un músculo. El cigarrillo electrónico, que está de moda en los jóvenes. El cigarrillo electrónico tiene tantos tóxicos, porque estamos hablando de un recalentamiento de una sustancia. Igualmente es un humo. Un humo, sabemos que todos los humos producen radicales de benceno que son tóxicos y hasta cancerígenos.
O sea Claro. que nada mejor que... Y contienen nicotina, contienen Igualito, sustancias igualito. alucinógenas, como Sí. el Carbani, y Sí. pare de contar. Sí. Muy bien, entonces ya saben, mosca. Y lo que tú dijiste está preocupando porque se está presentando estas enfermedades a edades más cortas. Fíjate que ya se reportó un caso a los 17 años de Alzheimer. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Jóvenes, como van y como están corriendo en la vida, estas enfermedades se van a presentar y tú como neurólogo no vas a tener ni de 60 ni de 70 años personas en tu consulta, Ujú. sino vas a tener de 20, de 25 años. Sí, correcto, correcto. Entonces, mosca. La alimentación, que hablamos de eso al inicio. La alimentación, bueno, como lo dijimos, es sumamente importante porque de la alimentación depende la salud de nuestro cuerpo, la salud de nuestras arterias, de nuestro flujo sanguíneo, la hemoglobina. Este punto de la hemoglobina lo quería tocar porque estoy acostumbrado a recibir en consulta pacientes que le indican oxigenantes cerebrales. Esto es lo que le va a tocar en estimado, la escucha, parte de mitos. los oxigenantes cerebrales no existen. Ajá. El único oxigenante cerebral es la hemoglobina, es decir, los glóbulos rojos de nuestra sangre. Eso no lo han podido sustituir con ninguna sustancia. Ninguna pastillita. Ninguna pastilla oxigena el cerebro. No mejora el flujo. Lo único que tenemos para mejorar eso es el ejercicio, la actividad física, consumir más agua, antioxidantes, que son distintos a los oxigenantes. Antioxidantes sí. Y buena alimentación. Esos son los mejores, digamos, el mejor regalo que le podemos dar a nuestro cuerpo y particularmente al cerebro. Alimentos que dañan el cerebro. Frituras, grasas, no tanto los condimentos, sino los conservantes de algunas de las comidas. Conservantes, preservantes. Sí, colorantes, todo. La sal, por supuesto. La sal, el azúcar. La azúcar refinada. Sí. Todo esto son elementos dañinos. Sí. ¿Y alimentos que me protegen a mi cerebro o que me favorecen la oxigenación? La oxigenación, bueno, por supuesto que si tenemos un consumo moderado de carnes rojas, de proteína, vamos a tener buenos niveles de hemoglobina, por supuesto, pero esa hemoglobina tenemos que oxigenarla, es decir, tenemos que impregnarla de oxígeno y eso lo logramos con la actividad física. Ok, a mover ese cuerpo. Agua, vegetales, sí no es un mito que los vegetales verdes también son antioxidantes y son anticancerígenos en algún grado. Y producen... Igual que los betacarotenos. Betacarotenos y es particularmente para el cerebro también el pescado. Recordemos que la membrana, la bicapa lipídica de las neuronas tiene fosfoesfingolípidos y el fósforo viene en los pescados. O sea, es rico. A comer pescado y en Centro Occidente tú sabes que aquí, esta zona de Lara no es muy amante de pescado. No, pero preferiblemente no frito. Sí, como yo le digo a los pacientes, no es que vayan a pasar una vida de erudito sin probar chivo, sí, pero... ya el hábito hace el daño, ya el hábito de que yo como chivo todos los meses, yo como chivo toda la semana, eso ya implica un hábito y un daño. Claro. Ahora vamos con los signos y los síntomas. ¿Cómo sé yo, como persona, que estoy presentando trastornos cognitivos? Generalmente, el paciente con una demencia frontotemporal lo percibe. El paciente con demencia de PIC percibe que algo le está pasando, se da cuenta que está presentando olvidos que no son habituales ni normales. ¿Pero él se da cuenta de eso? Sí, la mayoría de los pacientes se perciben y se dan cuenta que les está ocurriendo algo. ¿Pero lo anuncia? ¿O no lo anuncian, lo esconden, confabulan con su mente, explican, justifican y cuando los confrontan, viene viene la parte conductual donde ellos se molestan, se defienden y como les digo yo a los hijos, sacan el rango. Recuerda que yo soy tu papá, a mí no me falta el respeto y no responden la pregunta que le están haciendo, no se hacen responsables por la falla que ocurrió, simplemente evaden de esa manera, de una manera brusca. No lo aceptan, pero ellos saben que sí, que algo les pasa, algo que no es habitual. Y tú como especialista, ¿cómo te das cuenta o cuál sería, vamos mejor a formularte la pregunta, ¿cómo sería una consulta con el neurólogo? La consulta habitual es, primero, como toda consulta neurológica, yo siempre abordo al paciente.
Le pido a la familia que se mantenga al margen, que yo voy a preguntarle los datos de identificación, porque yo necesito saber si el paciente lo sabe, su nombre, su cédula, su dirección, su fecha de nacimiento, dónde nació, cómo se llama la esposa, y le hago señal a las familias de que en la parte posterior me ayuden con la cabeza, que asientan si la información que me está proporcionando es correcta. Posteriormente, bueno, comenzamos a preguntar cuál es el motivo de la consulta. Muchos lo evaden, muchos no lo saben. El paciente con Alzheimer no sabe que se le están olvidando las cosas, no lo percibe. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no dice nada en relación, empiezo yo a preguntar, a hacer preguntas directas: ¿qué día de la semana es hoy? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estudiabas? ¿Dónde vivías? Y ahí uno va comenzando a construir. Y después viene la segunda parte, que es preguntarle a los hijos qué fue lo primero que tú percibiste en tu papá o en tu mamá que no era normal. ¿Cuál ha sido el evento de olvido o de confusión o de desorientación que más te ha preocupado? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Entonces ahí uno va armando, y en el inventario diario, nosotros hacemos un inventario desde que se levanta. Cuando se levanta, ¿qué hace? ¿Se viste solo? ¿Cómo se coloca la ropa? ¿Necesita ayuda? De ahí va al baño, va solo, se viste solo, se asea solo, o hay que asistirlo, o hay que dirigirlo, porque hay diferentes niveles de dependencia. Está el paciente que hay que decirle: vete a bañar, y se baña. Hay otro que hay que decirle: papá, vamos a bañarte, y quitan la ropa. Hay otro que hay que quitarle la ropa, llevarlo a la ducha, ponerle el champú, enjabonarlo, secarlo. Hay diferentes niveles de dependencia, y todo ello dependiendo también del tiempo que tiene el paciente evolucionando, uno más o menos se hace la idea del diagnóstico. Sin embargo, después vamos a las baterías cognitivas, donde hay una serie de exámenes, de test que nosotros hacemos, donde podemos, digamos, ponerle nombre y apellido al trastorno. ¿Cuál sería lo básico que tú le solicitas a una persona con estos trastornos? Mira, lo primero es la parte clínica. La experiencia clínica con el neurólogo nos da un 90% de certeza en el diagnóstico. Después, por supuesto, si es primera consulta, tenemos que estar muy seguros de que no hay un trastorno secundario. Entonces pedimos todo lo que es química sanguínea, hormonas tiroideas, glicemia, urea, creatinina, funcionalismo hepático, funcionalismo renal, niveles de vitamina B12, de ácido fólico, BDRL, VIH, porque todos esos, digamos que son... Eso es buscando una causa secundaria. Tratando de demostrar que no es un trastorno secundario, y si lo fuera, tratarlo a tiempo. Corregirlo a tiempo para que se... Sí, porque sabemos que las demencias secundarias tenemos un tiempo, digamos, de gracia para revertirla. Si pasa mucho tiempo con un trastorno hepático, un trastorno renal, un trastorno metabólico endocrino, ya llega un momento que el cerebro dice: no, pues tú puedes arreglar la tiroides, pero ya yo me eché a perder. Sí. Claro, entonces, las neuronas. Sí, entonces hay que andarle rápido buscando un trastorno secundario, y si no lo demostramos, lo declaramos primario. Primario del sistema nervioso. ¿Y estudios de imágenes? El estudio de imagen es bastante, digamos, sí, es útil, pero no es estrictamente necesario. Yo establezco siempre primero un diagnóstico, excluimos las causas secundarias y con calma. O sea, generalmente el estudio de imagen no es algo como para decir: vamos a ver qué sale. No. Claro. Vamos a confirmar más adelante que se trata de esto, que no hay esto y que no hay lo otro. Por supuesto que eso me lo orienta ya no el examen cognitivo, sino el examen físico, neurológico, donde la semiología me dice: epa, aquí hay otra cosa que no cuadra con un Alzheimer, porque tiene una debilidad en la mitad derecha del cuerpo, tiene unos reflejos anómalos que no deberían estar aquí. Entonces ahí vamos a hacer una resonancia, porque puede haber hasta un tumor cerebral. Y fíjate que tú lo mencionaste, que el 90% del diagnóstico lo puedes hacer con la clínica. Sí. Y un 10% es lo que tú vas a pedir, te vas a ayudar con estudios de laboratorio e imágenes. E imágenes. Sí. O sea que no es lo típico que el neurólogo inmediatamente tomografía, resonancia y pared de contacto. Y es un gran error, y yo me sorprendo mucho cuando me llegan los pacientes y me dicen: doctor, me dijeron que aquí le salió el Alzheimer en una tomografía, y me sorprende porque la tomografía no trae un cartel que te diga: esto soy Alzheimer, aquí estoy. No, eso no existe. No hacemos diagnóstico con una imagen sola. Siempre se los he dicho, porque hay otro elemento interesante,
que es que vienen muchos pacientes con una nota en el reporte de la resonancia o de la tomografía, donde dicen surcos y cisuras más acentuados de lo esperable para la edad. Y eso asusta mucho a los pacientes, porque buscan y entonces dice, tengo el cerebro de viejito, tengo un cerebro atrófico, mi cerebro se está encogiendo, y resulta que a veces, la mayoría de las veces, son rasgos anatómicos, porque no está normado cuánto debe medir un surco, qué tan profundo, esas curvas, como le digo, esas curvas de profundidad no están escritas, no están establecidas. Yo he visto cerebros que parecen unas pasas y son pacientes, son personas, son eruditos y son académicos, y he visto, como le digo yo, y he visto unos cerebros bien gorditos, bien rellenos, y no saben quién los está trayendo a la consulta. Entonces eso no es un determinante. Y fíjate lo importante que a través de un estudio de imágenes tú no puedes ponerle ya la etiqueta al estudio, al report. En lo absoluto. Y eso me pasa a mí en la oncología. Quieren decirme con el estudio de imagen es un cáncer gástrico, un adenocarcinoma. Yo digo, cónchale. Oye, hizo la biopsia. Hizo la biopsia una vez con la imagen. Es así. Bueno, en el próximo bloque vamos a la parte de tratamiento, que es muy interesante, y algunos mitos y realidades con respecto a los trastornos cognitivos. En nuestro segmento Cápsula de Salud vamos a hablar sobre el sistema inmunológico. ¿Está en el intestino? Claro que sí. Un 70 o un 80% del sistema inmune está en el intestino. La relación entre el intestino y el sistema inmunológico es muy estrecha, porque en nuestro intestino delgado es donde se encuentra, como mencionamos, el 70-80% de nuestras defensas, los antígenos presentes en los alimentos y los posibles patógenos que comemos, entre otros. En nuestro intestino tenemos la gran fábrica de nuestro sistema inmune. Por eso, a nuestro intestino hay que enseñarlo desde muy temprano en la vida, para que esté preparado para atacar a los microorganismos como los virus, las bacterias, los hongos, y tolerar bien nuestra microbiota intestinal o las partículas que comemos. Por eso es muy importante cuidarlo, porque actúa como una ventana que conecta con los otros sistemas inmunológicos de todo el cuerpo. Lo que nos pase por el intestino puede repercutir en otros órganos. Por eso, cuide de él no solo significa cuidar la salud digestiva, sino que vamos a cuidar de nuestros pulmones, de nuestra piel y los demás órganos. Una buena alimentación es sumamente importante, ya que nuestro intestino delgado no solo interviene cuando estamos haciendo la digestión, sino que también durmiendo sigue teniendo sus necesidades como nutrirse y crecer. Esa energía y los nutrientes que necesita se obtienen de los alimentos. Además, cuando nos enfrentamos a cualquier estímulo agresor, como es un resfriado, una situación de estrés, el mismo cáncer, nuestras células inmunitarias aumentan su demanda de nutrientes. Por ello, la nutrición saludable es la clave tanto en la gente sana como en los que pueden padecer a cualquier enfermedad. Las fibras fermentables y los probióticos son claves para el cuidado del intestino, así como evitar el consumo de alcohol, cigarrillos, chimó, agentes que sean nocivos. En conclusión, cuida tu intestino y así minimizarás las enfermedades y estarás en un estado de salud más aceptable. Fin de la cápsula de salud. Continuamos con nuestro invitado, el doctor Juan Miguel García, neurólogo, y estamos hablando de los trastornos cognitivos. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, tratamiento actual. ¿Cuáles son los tratamientos actuales de los trastornos cognitivos en vista que tenemos ahorita problemas con la adquisición de medicamentos, no por la escasez, sino por la calidad de los medicamentos que están llegando y que están siendo vendidos en las farmacias? Sí, bueno, lamentablemente tenemos ese problema donde las grandes casas farmacéuticas que fueron los pioneros o han sido los pioneros en traer los medicamentos o en fabricarlos, crear los medicamentos para el tratamiento de trastornos cognitivos no se encuentran en el país. Pero bueno, estamos utilizando, como quien dice, medicamentos de segunda categoría. De segunda y tercera. De segunda y tercera. Es así, clase A, sí. Clase B, clase C. Sí, es correcto, pero no podemos dejar de tratarlo. No, claro. Nosotros iniciamos, dependiendo del trastorno cognitivo, sabemos que en la demencia tipo Alzheimer está indicada la ribastigmina. Anteriormente venía la ribastigmina en unos parches transdérmicos de muy fácil colocación, muy prácticos, muy efectivos, aunados con la memantina,
La memantina es un neuroprotector inhibidor de la acetilcolinesterasa que aumenta la acetilcolina en la corteza, mejora la cognición, la función de las conexiones neuronales. Tenemos memantina en el país genérica, no tenemos ribastigmina, pero sí tenemos el otro indicado también, que es el donepezilo. Okay. El donepezilo también lo podemos utilizar en etapas intermedias, en etapas iniciales e intermedias. Ya en las etapas, digamos, finales, en las últimas etapas de la demencia tipo Alzheimer, ya nosotros nos abocamos más al control de síntomas de conductas, al tema conductual, al insomnio, a la agitación, a los delirios. Ya nos dedicamos más a calmar ese tipo de trastornos, más que a conservar las funciones de memoria, porque ya están prácticamente perdidas. ¿Sí? En los trastornos de las demencias frontotemporales, que dijimos que eran las más frecuentes en nuestro país, la primera línea de tratamiento se orienta hacia los inhibidores de recaptación de serotonina, que son los antidepresivos. Okay. Sí, nosotros como sabemos no somos psiquiatras, no diagnosticamos depresión, pero sabemos que estas moléculas mejoran mucho la función cognitiva. Incluso hay estudios que demuestran aumento en el número de conexiones, en las conexiones hipocampales, frontotemporales, es decir, que hay una cierta mejoría en el funcionamiento cognitivo de los pacientes con demencias frontotemporales, así como mejorar el sueño, mejorar la alimentación, son muy importantes para que el paciente esté un poquito más estable. Nos abocamos también al control del ciclo sueño-vigilia y a la medicación, al tratamiento no medicamentoso también, como les digo yo a los familiares, es que, mire, su mamá y su papá necesitan mucho cariño, mucha paciencia. Hemos llegado a establecer, digamos, estrategias para minimizar la administración de fármacos. Por ejemplo, hay pacientes que aproximadamente a las 5 de la tarde empiezan a hacer maletas, llévame para mi casa, me voy, me quiero ir, esta no es mi casa. Y llega un momento que yo le he dicho a los hijos, vamos a establecer la estrategia del viaje. Déjenlo que haga una maleta, hágale una bolsita, sáquelo, dígale que van a salir, pueden dar una vuelta en el carro, pueden dar una vuelta a la manzana, y cuando lleguen decimos, mira mamá, mira papá, llegamos a la casa, ya aquí sí, y generalmente los pacientes se calman, entienden que salieron, que caminaron, se trasladaron y están llegando a donde ellos creen que están llegando. Okay. Y muchas veces minimizamos la administración de psicotrópicos con este tipo de conducta. Sí, porque por lo general quieren sedar a pobres pacientes. Sí, es un tema también cuando hay demencia frontotemporal, es la comida, es el paciente insaciable que acaba de comer y quiere más y no me han dado comida. Y hay estrategias, como yo le digo a los familiares, dividan el plato de comida en 3, es una porción en un plato pequeño que él lo vea lleno, entonces el paciente se come un cuarto de su comida, de su porción, y al ratico pide otra vez, le dan la segunda parte y así le pueden dar hasta 4 partes y es una sola porción de comida. Entonces hay estrategias que nosotros podemos establecer para no depender tanto de los psicotrópicos. Definitivamente la buena alimentación, la buena hidratación. Hay que estar muy pendiente de estos puntos, sobre todo la hidratación. Pues yo le digo, acuérdense que su papá, su mamá no va a la nevera a buscar agua o al grifo porque tiene sed. Depende de nosotros que ese paciente esté hidratado, que ese paciente esté alimentado, que ese paciente tenga los nutrientes que necesitan, porque muchas veces, como le digo, llegan a la emergencia con síntomas de un accidente vascular y resulta que el abuelo está deshidratado. Y que muchas veces están también encamados y entonces los familiares no se preocupan de aportarle todos los nutrientes necesarios. Es así, los nutrientes y la hidratación. Yo generalmente en las demencias frontotemporales, que es como les dije, una de las más frecuentes, invito a los familiares a que no discapaciten a los padres, no los discapaciten antes de tiempo. Involúcrenlos con limitaciones, bajo vigilancia. Yo le digo, mira, póngalos a limpiar las caraotas, póngalas a cortar. Si usted ve que manipula bien el cuchillo, que corte la cebolla, que corte la zanahoria. Si manipula bien, lo único que sí les pido, no los dejen manipular la cocina. Es correcto. Es la más, digamos que es el punto más peligroso del hogar, es la cocina por el gas, por la hornilla. O póngase a limpiar con la persona. Vamos a limpiar, vamos a hacer esto, mamá, ayúdame a hacer aquello, ayúdame a hacer lo otro. A doblar una ropa. A doblar la ropa, correcto, a mantenerlos útiles, que se sientan útiles, porque en el momento que los relegamos, ellos mismos también se sienten ya que son una carga y aumenta la depresión y se suma al trastorno cognitivo. Muy bien. Vamos a hablar de unos mitos y unas realidades.
Tú hablaste de uno como son los oxigenantes. Tú ves que muchas farmacias y médicos que tienen la costumbre de prescribir un oxigenante cerebral. Ya más o menos comentaste. ¿Existen realmente oxigenantes para el cerebro? No, no existen los oxigenantes cerebrales. De hecho, quiero advertir a la población de que los medicamentos que generalmente recomiendan como oxigenantes, voy a decir las moléculas, la flunaricina, la cinaricina, la nimodipina. El ginkgo biloba, que tú también... El ginkgo biloba, bueno, estoy hablando del primer grupo que son bloqueantes de canales de calcio. Mire, no tienen idea la cantidad de pacientes con parkinsonismos farmacológicos que yo recibo en consulta. O sea, por uso inadecuado. Por el uso de esos inadecuado, constante. Incluso tengo pacientes con parkinsonismo tras 2 semanas de un engaño de flunaricina. Porque dicen, no, vamos a darle eso al viejito porque es un oxigenante de cerebro. Además tenemos que recordar que la nimodipina, el uso de la nimodipina nació en los años 90, antes de la llamada década del cerebro, que fue los años 2000. En el 90 comenzaron a formular, cuando formularon la nimodipina como la panacea de los accidentes vasculares cerebrales. El famoso Nimotol. El Nimotol, la Nemodine, y resulta que en estudios retrospectivos se logró determinar que eran totalmente deleterios, que en vez de mejorar, empeoraban, que en vez de ayudar, entorpecían la evolución de la isquemia, del cuadro. Además de eso, le proporciona al paciente un parkinsonismo, una limitación motora, una rigidez que entonces le atribuían al accidente vascular y resulta que no, que era por la medicación. Entonces ya saben, un mito, no existe ningún oxigenante de cerebro. El ginkgo biloba. El ginkgo biloba también se comenzó ¿Y se usa todavía? Se utiliza y se promociona como un oxigenante, como un mejorador o un potenciador de la memoria. Y también se hizo un estudio serio, bastante serio, un Cochrane, una revisión de Cochrane, donde determinaron que no tenía ninguna utilidad la ginkgo biloba. Y como le digo yo a los pacientes, si vas a gastar en ginkgo biloba, mejor gasta en una buena cena, en una buena comida, en una cesta de frutas que sí está demostrado que trae beneficios. Pero ginkgo biloba es como, yo le digo, es mejor tomar agua que ginkgo, porque no te engañas. La ginkgo biloba no tiene ningún efecto positivo, ni positivo ni negativo. Es lo mismo que no tomar nada. Es como las vitaminas. No. Ahorita acaba de salir un metaanálisis donde quita esa teoría de que las vitaminas son favorables para el consumo diario de las personas. Y tú ves que todas las personas y los pacientes, si tú no indicas y prescribes una vitamina, tu calidad de médico lo ponen así como en duda. En tela de juicio, sí. En tela de juicio. Entonces, ¿las vitaminas para el cerebro están indicadas o para los trastornos cognitivos? Bueno, está indicado siempre y cuando logremos demostrar que hay un déficit. Igual que... Sí, por eso nosotros pedimos niveles séricos de vitamina B12 y de ácido fólico, que son, digamos, las dos componentes de los cuales se sirve más el sistema nervioso para sus mecanismos de funcionamiento. Si estamos en déficit, obviamente que mejoramos, pero si no, no. No es necesario. O sea que otro mito, vitaminas, señores, comprarse ese pote de 1000 cápsulas, 2000 cápsulas, que gastan una cantidad de plata, gástenlo en alimentación, en vegetales, verduras, que va a ser mejor para su cerebro. El Parkinson entra dentro de los trastornos cognitivos. No, el Parkinson es un trastorno, digamos, neurodegenerativo, pero no implica, o mejor dicho, no implica un deterioro cognitivo en los primeros 15 años de evolución. Generalmente el Parkinson podría presentar un deterioro cognitivo a muy largo plazo, como el último, digamos, el último componente de deterioro. O la última etapa. Y es discutible porque generalmente se presenta a la edad donde la mayoría de las personas tienen el declinar cognitivo asociado a envejecimiento. Entonces, no es determinante que el Parkinson forme parte de esta familia de trastornos. Además, quiero que aclares a todos, no estamos hablando de Parkinson, ni que no está dentro de los trastornos cognitivos, pero todo temblor es Parkinson. No, ni todo temblor es Parkinson, ni todo Parkinson tiembla. Sabemos que hay dos grandes grupos de Parkinson. Primero el tremórico, que es ese paciente que vemos con el temblor. Cuenta moneda, sí, y el paciente con Parkinson rígido, que no presenta ningún tipo de temblor, sino más bien una disminución en la elasticidad y la movilidad de las arterias. Y en la expresión facial. Ambos tienen la expresión facial, como dice en el libro, en máscara, pero la rigidez muscular, la rigidez articular es muy marcada y es el síntoma cardinal. ¿Se puede prevenir estos trastornos cognitivos? Podemos prevenir los secundarios.
Es decir, si cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos la función renal, la función del hígado, la presión arterial, la parte metabólico-endocrina, mantenemos un buen nivel de ejercicio, de actividad física, por supuesto que podemos quitarnos las secundarias. Cuando hablamos de las primarias, como le digo yo a muchos familiares, si tenemos la genética del Alzheimer o la genética de la frontotemporal, lamentablemente no hay... Va a llegar. Va a llegar, pero como le digo yo a los pacientes, no es lo mismo que te llegue a los 45, 50, a los 60 el Alzheimer, a que se manifiesta a los 80. Claro. Y eso sí lo podemos hacer, podemos retrasar la aparición de síntomas. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, volvemos al tema de la buena alimentación, de la actividad física, de consumir alimentos sanos. Y un tema muy importante es que aumentar la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es ese acervo cultural de conocimiento que podemos nosotros acumular en nuestro cerebro para defendernos de esos olvidos, de esa falla de memoria, de esa falla de un mecanismo de resolver problemas. Mientras más información manejamos, más fácil es para nuestro cerebro combatir esas fallas. Entonces, la pregunta, ¿entra un mito o una realidad? Resolver crucigramas, sudoku y todo, sopa de letras, ¿ayuda? Ayuda en la medida que sea una pequeña parte de un todo. Me explico. Hay pacientes que solo se dedican a hacer crucigramas, que solo se dedican a hacer sudoku, y yo les digo, se va a convertir en el erudito del sudoku, que los va a hacer a ojos cerrados, apenas va a tardar un minuto en resolver un sudoku, pero no sabe quién le compra el libro de sudokus. Entonces sí, hay que hacer sudoku, hay que hacer crucigramas, hay que hacer las sopas de letra, rompecabezas, muy interesante, pero también hay que aprender a hacer cosas nuevas, más complejas. Es decir, si a mí no me gusta la cocina, voy a aprender a hacer un plato, voy a aprender a hacer pasta, voy a aprender a hacer una torta. Incorporar el aprendizaje independientemente de la edad. Independientemente de la edad. Y muy interesante que sea un aprendizaje de un tema que no tenga nada que ver con lo que uno acostumbra a hacer. Porque, es decir, yo soy médico, no tiene ningún sentido que yo haga un curso de demencia. No, yo tengo que hacer un curso de idiomas, un curso de pintura, un curso de manualidades, un curso de cocina, otro oficio que obligue a mi cerebro a establecer nuevas conexiones. La lectura favorece porque aumenta el léxico, el número de palabras. Sabemos que en los trastornos frontotemporales hay una disminución en la capacidad de comunicación, y como le digo a los pacientes, mira, si tú tienes un lenguaje que está construido por 500 palabras y pierdes la mitad, no es lo mismo a que tengas 5.000 palabras y pierdes la mitad. Claro. Si vamos a porcentaje, por supuesto que el que tenía 5.000 palabras en su acervo, en su léxico, se va a defender mucho mejor que el que tenía 500. Es correcto. Y asimismo el pensamiento, porque sabemos que el pensamiento es una expresión del lenguaje, una expresión de palabras que se unen y forman ideas. Entonces, si no tienes palabras con qué pensar, se te va de las manos. La manera de comunicarnos nosotros, los seres humanos, a través de la palabra, del lenguaje. Y la manera de resolver problemas y de pensar en problemas, de razonamiento, es a través del lenguaje. Muy bien. Sí. Recomendaciones finales, porque nos queda menos de un minuto. Coman bien, aliméntense bien, consuman bastante agua, hagan ejercicio y aprendan. Siempre mantengan el cerebro activo, aprendiendo cosas nuevas. Nutran ese cerebro. Nutran ese cerebro. Como le digo yo, no tiene sentido que quieras tomar pastillas para evitar el Alzheimer si no quieres utilizar el cerebro. Los celulares y las computadoras, ¿eso va a favorecer o va...? Depende de lo que hagamos con el celular y las computadoras. Son herramientas muy valiosas para aprender. Tenemos demasiada información a la mano. Pero ¿qué hace la juventud ahorita? ¿Ver TikTok? Sí, por eso, depende de lo que hagas con el celular, porque si en el celular con YouTube puedes hacer cursos de idiomas, puedes aprender idiomas, puedes aprender oficios, puedes aprender repostería, puedes aprender sastrería, puedes aprender mecánica, puedes aprender lo que tú quieras a través del celular. Solo hay que saber orientar dónde buscar. Pero si pasa 24 horas viendo TikTok. No, por supuesto que va a ser uno de esos casos de 17 y 18 años. O el Instagram de la actriz, del actor. Por eso te digo, depende de la información que busquemos en el teléfono. Sí. Conclusión final para este tema tan interesante y emocionante. Los trastornos cognitivos son una realidad, es un problema de salud pública, tenemos que atenderlos, tenemos que atender los síntomas
más precoces y siempre consultar al neurólogo. No hay otro profesional que pueda diferenciarlos de manera eficiente y ayudar a su familia como los neurólogos. Los invito a que si tienen un familiar que tenga trastornos de memoria, trastornos de conducta, siempre trastornos de sueño, acudan a la consulta neurológica. Redes sociales y dónde localizarte, Juan. Mi consulta habitual está en la clínica Oído, Nariz y Garganta, el lunes, miércoles y jueves. Estoy en el IDB de Cabudare también, previa cita. A través del teléfono de citas pueden localizarme. Y redes sociales, tenemos redes sociales neurólogo, donde las O son ceros, @neurólogo en Instagram. Y está Juan Miguel García, neuro Juan Miguel García también tenemos en Instagram. Bueno, ahí tenemos un larense que ya tiene su nacionalidad, neurólogo, muy capacitado, como lo pudimos analizar en esta hora de programa, que nos trató el tema con mucha información, con orientación y sobre todo que nos ayudó a conocer que los trastornos cognitivos es un problema de salud pública, como lo acaba de decir, y que no toda pérdida de memoria es Alzheimer, ni todo temblor ya dijimos que no es Parkinson. Entonces, señores, cuando tenga un problemita que se le empieza a olvidar las cosas, todo lo que hemos mencionado, acude al neurólogo y ya te va a decir y te va a tratar adecuadamente. Y señores, ya rompimos mitos, deja de estar consumiendo vitaminas, deja de estar consumiendo oxigenantes cerebrales, ginkgo biloba, que eso lo que hace es empobrecer tu bolsillo y dañar más tu salud. Y sobre todo, nutre ese cerebro, nútrelo vibrando en positivo, haciendo cosas positivas, viendo la vida, que la vida es hermosa y que tenemos muchas cosas que hacer en este mundo. Bendiciones para todos, espero que les gustó este tema, consúltenlo por el Instagram, Oncología José Gregorio, Vida y Salud BQTO, y cualquier cosa suscríbanse al canal de YouTube, Vida y Salud BQTO. Y por supuesto, escúchenos este sábado a las 7 de la mañana hasta las 8 por el programa Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez por 97.5 FM. Párense temprano porque a las 7 de la mañana, por favor, desde la cama lo pueden escuchar con la aplicación y comenten qué les pareció. Bendiciones para todos. Nos vemos la próxima semana. Vida y Salud llega en nombre de Atención Integral de la Mujer y del Hombre, el lugar ideal para ti. Graduaciones Montesco. Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Repuestos Valenzuela, lo mejor en repuestos para tu vehículo. Masajes JP, caricias para tu alma.